por el Frente para la Victoria, el partido de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, me pidieron, iba a hacer una exposición vinculada a un tema que, si bien no está estrictamente relacionado con el bloque 1, está seguramente relacionado con absolutamente todos los bloques de lo que se va a tratar en este seminario. La cuestión de la que quiero hablar es ni más ni menos que el tema de la crisis mundial, sus efectos sobre América Latina y algunos puntos acerca de la situación de Argentina. Como ustedes sabrán, todas las temáticas que vamos a tratar en el seminario, que tienen que ver con los partidos políticos, con la nueva sociedad, tienen por detrás, como telón de fondo, una situación económica internacional actual, y tienen obviamente todas las discusiones y todas las conclusiones a las que lleguemos acerca de las perspectivas futuras, tienen también como elemento central cuál es la proyección, cuál es el futuro de la economía mundial. Aquí lo primero que quiero señalar y que me parece interesante tener en cuenta para todas las fuerzas políticas que participan de este encuentro, lo primero que quiero señalar y que me parece que tenemos que tener siempre en mente cuando discutamos del Estado, de los partidos políticos, del estado de la política internacional hoy, lo que tenemos que nunca olvidar es que el mundo, la economía mundial, se encuentra experimentando hoy, no hace un par de años, sino hoy, una de las más grandes crisis de su historia. Digo esto y tal vez muchos de ustedes crean que lo saben o que lo tienen en cuenta, pero hay que tener en consideración la inmensa campaña que se ha hecho desde los países centrales, desde Estados Unidos, desde los organismos multilaterales, desde el Fondo Monetario Internacional, desde las grandes consultoras, para hacernos creer y hacerles creer a nuestros pueblos que esa crisis internacional está terminada, que esa crisis económica es una cuestión del pasado. Es fácil observar, y los invito a ver un sencillo gráfico que muestra simplemente que a partir de esas dos barras de caída, que son las del 2008 y las del 2009, de la actividad económica mundial, a partir del 2008 y 2009, cuando estalla la crisis subprime en Estados Unidos, nunca más, hasta el día de hoy, se ha podido recuperar el crecimiento en la economía internacional en su conjunto. Por eso la primera tesis que quiero dejarles es que la crisis económica mundial continúa. Ahora, una vez dicho esto, me gustaría hablar un poco de la anatomía de esas crisis, de las causas de la crisis y de la absoluta impotencia de los remedios que se han ensayado para que esa crisis concluya. Y es central esto porque hace a la organización política de nuestra región y de todos los países del mundo. Cuando estalla la crisis en el año 2008, recuerden ustedes, todavía era presidente de Estados Unidos, George Bush. Y Bush, ante el Congreso de Estados Unidos, pide autorización y pide aprobación para que se lleve adelante el programa de ayuda económica, el programa de inversión desde el Estado más grande de toda la historia norteamericana, mucho más grande que el New Deal de los años 30. Y lo pide Bush sosteniendo que él está absolutamente en contra de aquello que le va a solicitar al Congreso norteamericano. Dice Bush que él cree en el mercado, que cree en el libre mercado,
y que la economía se compone sola, y sin embargo solicita al Parlamento norteamericano aprobación para un plan de ayuda para sacar a Estados Unidos de una crisis que en ese entonces era exclusivamente, o decían que era exclusivamente financiera y norteamericana. Marco esto porque esta crisis tuvo como diagnóstico que en realidad lo que había ocurrido en 2008 era que el mundo entraba en un crack por culpa del descontrol de la especulación y de las finanzas. Es este el punto compartido incluso por el propio Fondo Monetario Internacional. La falta de regulación del sistema financiero es lo que empuja al mundo a la crisis. Y pide Bush, y después lleva adelante Obama, lo que se llamó quantitative ease, o sea, programa de salvataje y programa de ayuda para correr a la economía de la crisis. Lo más importante y lo más paradójico, si es cierta la tesis de que la economía internacional sigue atravesando una crisis, es que a pesar de ser la ayuda, a pesar de ser el plan más grande, más gigantesco de toda la historia de la humanidad, no consiguió sacar al mundo de la recesión. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ese programa de salvataje y ese programa de ayuda no fue un New Deal como la década del 30. Fue un programa para impedir que los bancos internacionales caigan en la quiebra y en la bancarrota. Lo que atestiguamos en el mundo fue el más grande, no programa de ayuda para la economía, sino programa de ayuda para el sector financiero. Todavía hoy lo que podemos ver es que se actuó a través de una inyección de liquidez a los bancos norteamericanos y más adelante a los bancos europeos como nunca se había conocido. Saben ustedes que en la crisis del 30 quebraron miles y miles de bancos. En la crisis que se inicia en Norteamérica y que todavía sigue, quebraron muy pocos bancos. Eso porque los gobiernos, los estados y los pueblos asumieron y absorbieron los malos negocios que habían generado los bancos de especulación. Hoy, todos esos activos, llamados activos tóxicos, esos derivados financieros, esas hipotecas, todas juntas convertidas en paquetes de especulación, todo eso hoy está en poder de los bancos centrales. Hoy es deuda que van a tener que pagar los países del mundo, los países de Europa y el propio pueblo norteamericano. Se inyectó una enorme liquidez y la teoría económica oficial, neoliberal, que todavía está tratando de explicar por qué no funcionó, aseguró que para salir de la crisis había que hacer dos cosas: salvar los bancos, reducir las tasas de interés, lo que según la teoría oficial fomenta la inversión, y por último, y acá tenemos a los compañeros de Syriza que conocen bien esta cuestión, y por último, producir políticas de austeridad a lo largo de todos los países, particularmente de los países que más habían sufrido esa crisis. Salvataje de los bancos, reducción de tasa de interés, políticas de austeridad para todos los países del mundo. Esa fue la receta que emplearon para tratar de salir de la crisis de 2008, de la que todavía no salimos. ¿Qué le podemos decir a quienes impulsaron estas soluciones? Que la crisis fue una crisis neoliberal y que no se va a salir de una crisis neoliberal con recetas, políticas y medidas todavía más neoliberales. Lo digo para el mundo, pero lo digo para América Latina. Nos quieren traer como remedio para la crisis lo que en realidad fue la fuente de la crisis que hoy todavía experimenta el mundo. Y cuando digo que esa crisis no se solucionó, tenemos que tener en cuenta que una de las particularidades es que la crisis se fue trasladando por diversos países del mundo.
y por diversas regiones. La crisis no se soluciona, se contagia y se traslada. Y esto habla de lo que ocurre hoy en nuestra América Latina. La crisis empieza en Estados Unidos en 2008 y 2009. Pero poco después, ya en el año 2010, llega con toda su brutalidad a los países europeos. La crisis se contagia a Europa, afecta a los países europeos, y en los países europeos que, de una manera despectiva, los países con más dificultades de Europa los denominan pigs, porque la palabra en inglés significa cerdos, que eran Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. En todos esos países donde la crisis se inicia en 2010, esa crisis todavía no se ha terminado. Todavía golpea a los trabajadores de Europa. Todavía en países europeos tenemos tasas de desempleo de 20%, de 15%, altas como las tasas de desempleo de la crisis del 30. Es mentira, a pesar del discurso oficial, que la crisis se solucionó. La verdad es que le han trasladado el costo de esa crisis, primero a los trabajadores norteamericanos que se quedaron sin casas, después a los trabajadores europeos de los países más débiles que siguen sacrificando su vida con la falta de empleo, y después, y ahora, a partir de un año clave, que es el año 2014, consiguen trasladar esa crisis a América Latina. En 2014 tenemos una caída de todos los productos de exportación de los países latinoamericanos y de los países emergentes, que van desde más del 50% para el caso del petróleo, Venezuela, mineral de hierro, Brasil, soja, Argentina, con caídas del 50%, pero para la soja, por ejemplo, del 30%. Nuestras economías recibieron un golpe de esa crisis mundial que se iba trasladando a través del canal comercial. Nos quedamos sin divisas. En todos los países de Latinoamérica, ese golpe para los gobiernos populares tuvo que ser atajado, y fue atajado de diversas maneras. De una manera en Brasil, de otra manera en Uruguay, de otra manera en Argentina. Pero en todos los países esa crisis llega a través del canal comercial, por la caída de las commodities, y a través del canal financiero, por la enorme fuga de capitales, eso que llaman flight to quality, vuelo a la calidad, que quiere decir básicamente fuga de capitales, desestabilización financiera, desestabilización cambiaria y problemas para el frente externo para todos los países de América Latina. Compañeros y compañeras, 2014 es un año donde la crisis iniciada en Estados Unidos se descarga en América Latina y pone a todas las experiencias de izquierda, progresista, nacional y populares en dificultades. Hoy lo que se vive en cada uno de estos países de América Latina tiene como telón de fondo, y quiero decir más, como resorte, porque fue una política deliberada, como resorte a esta crisis mundial que se ha desplazado. Los pueblos latinoamericanos hoy están sufriendo los resultados de la crisis que se inició en Estados Unidos, y no morigerados, sino potenciados, porque sufrimos las persecuciones a través también del Departamento de Estado de Estados Unidos, como el caso Petrobras, que se inicia en Estados Unidos, no en Brasil, como el problema de los fondos buitres y la persecución a todos los líderes populares. Esta es la situación de América Latina hoy. Estamos siendo víctimas de una crisis que se inicia en el centro y ha llegado a los países emergentes. La propia China dejó de crecer a tasa del 12% para pasar a crecer a tasa del 7%. Quieren destruir una construcción que se había llevado adelante en los últimos 10 años. No pueden soportar las relaciones sur-sur que dieron lugar a cumbres entre Mercosur y BRICS. No pueden soportar
que los países de América Latina, ante el abandono y ante las estafas de los organismos financieros multilaterales, ante las promesas incumplidas de los países centrales, no pueden perdonar que hayamos creado nuestros propios bloques y que hayamos apostado a relaciones financieras, monetarias, económicas, de inversión multilaterales, con bloques que no son los tradicionales bloques de poder del mundo desarrollado. Eso es lo que está en juego hoy en el mundo. Eso es lo que está en juego hoy en América Latina. Hablo de una crisis mundial que no terminó, pero quiero decir que la situación no me lleva al pesimismo. Hoy el mundo económico, hoy la economía internacional tiene una crisis que no está solucionada y que, digo más, está en rumbo a empeorar. Esa medida de salvataje, esos paquetes que usaron en el Banco Central Europeo, apoyados por el Fondo Monetario, en la Reserva Federal, para salvar a sus bancos, no les trajeron buenas noticias. La desigualdad en el mundo, la desigualdad en América Latina, pero también la desigualdad en Europa y en Estados Unidos, los problemas de salario, los problemas de empleo no se han solucionado. Esa tasa de interés, esa solución, ese intento de solución exclusivamente monetaria a una crisis mundial fracasó. Ese en realidad escandaloso volumen de ayuda financiera a los bancos no sirvió para solucionar los problemas. Me animo a decir algo más, los agravó. Cuando empieza la crisis nos decían que el problema era la fragilidad y la inestabilidad financiera. Cuando empezó la crisis nos decían que fallaba el canal que tenía que llevar esa solvencia de los bancos a las inversiones reales. Lo que podemos decir prácticamente 10 años después es que el mundo está peor, que hay más desigualdad, pero también hay más fragilidad de las finanzas mundiales. Esos fondos que volcaron a los bancos europeos, que le sirvieron a Alemania para reorganizar Europa, que volcaron a los bancos norteamericanos, se quejan hoy los políticos de Europa y de Estados Unidos de que se les fue de las manos. Hoy andan dando vuelta esos fondos por los paraísos fiscales. Hoy andan dando vuelta esos fondos por la banca en las sombras, la shadow banking. Hoy esos fondos se volcaron a instrumentos todavía más sofisticados de especulación. Hoy hay burbujas todavía más grandes que las que se habían creado antes de la crisis de 2008. Nada más que cuando el mundo central trató de evitar esto con más regulación, el mundo financiero, el mercado financiero se les escapó y todavía se está riendo de esas mayores regulaciones a las finanzas. Se estableció en los paraísos, se estableció en la oscuridad y sigue especulando y no vuelca sus fondos a la economía real. Y menos todavía a los pueblos del mundo, ni siquiera a los de los países desarrollados. Esta situación internacional de incertidumbre, que no la denuncio yo, se lee en cada informe del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros, una situación de incertidumbre, un mundo que no empieza a arrancar en términos productivos, lo que ha generado es una enorme incertidumbre política. No se dejen engañar, compañeros, ni siquiera en América Latina tenemos un neoliberalismo que, basado en esta crisis, en estos problemas, en estos aprietes, no tenemos un neoliberalismo exitoso. Tenemos un neoliberalismo que lo va a llevar a nuevos fracasos. Tenemos un neoliberalismo que trae viejas recetas que nunca funcionaron. Tenemos un neoliberalismo que le piden a América Latina más sacrificio a sus pueblos. Estamos nosotros para decirle que la crisis no la van a pagar los trabajadores, que la crisis no la van a pagar los que menos tienen. Y que el ajuste, la especulación no es la solución para lo que le pasa al mundo. Compañeros y compañeras, el neoliberalismo es global,
El neoliberalismo está organizado. El neoliberalismo tiene un discurso único que lleva por todos lados. ¿Cómo le tenemos que contestar a esta incertidumbre, a este fracaso, a estos idas de vuelta y vuelta de apertura, pero también más proteccionismo, a estos experimentos como el de Estados Unidos de más persecución, de más cierre de su economía, de más segregación? ¿Cómo le tenemos que contestar a esa unidad neoliberal de las finanzas y de los líderes que trata de llevar más pobreza a nuestro pueblo? La única solución es mayor unidad del pueblo trabajador, mayor unidad de los pueblos de Latinoamérica y del mundo, mayor unidad de las soluciones progresivas, de las soluciones populares, de las soluciones de izquierda a una crisis que ha causado el neoliberalismo. No les vamos a dejar avanzar. Por eso lo de México, la elección de México, es donde tenemos que estar apoyando. Por eso en Brasil tenemos que impedir la proscripción del compañero Lula. Por eso en toda América Latina tenemos que pedir la libertad para los presos políticos, el fin de la persecución de nuestros dirigentes. La respuesta es unidad, unidad y unidad. Muchísimas gracias.